Hola a todos, hoy hacemos un bizcocho muy rico en dos versiones, normal o un gravity cake, pero vamos poco a poco. Vamos a empezar viendo qué ingredientes necesitamos para hacer este bizcocho. Pues vamos a necesitar harina, azúcar, cacao, huevos, una lata de Coca-Cola y un sobre de levadura. Y para el glaseado vamos a usar Coca-Cola y chocolate normal. Empezamos calentando el horno a 175 grados. Mientras vamos a tamizar la harina y a esto le vamos a añadir el cacao en polvo y la levadura o polvos de hornear. Estos son los ingredientes secos del bizcocho y lo que hacemos es mezclarlos bien y dejarlos a un lado. Por otro lado, ponemos en otro bol los 4 huevos y el azúcar y batimos. Si queremos que quede más esponjoso el bizcocho, que yo creo que no hace falta, separamos las claras de las yemas y batimos las claras a punto de nieve y las mezclaremos al final del todo. En cualquier caso hay que batir muy bien los huevos con el azúcar y luego vamos incorporando la Coca-Cola poco a poco. Ahora os parece más rápido, pero no es verdad, es que estoy poniendo la cámara rápida. Incorporamos también poco a poco la mezcla que teníamos de harina con levadura y cacao. Y digo siempre poco a poco, no solo para que no se bajen las burbujas, sino para que no se suban las burbujas de la Coca-Cola, porque se forman mucha más burbuja que en un bizcocho normal. ¿Veis? Los bizcochos que llevan sodas, pues les pasa esto. Ya veis, queda una textura estupenda. Bueno, la verdad es que esta cantidad de masa yo la voy a poner en un molde de 25 centímetros de diámetro. Antes de ponerlo, lo que he hecho es poner mantequilla y harina en el molde para que no se pegue. Ahora he hecho la mezcla y lo voy a poner en el horno que tengo precalentado unos 40 minutos, también depende de cada horno. Una vez que está hecho, lo que he hecho es sacarlo y le he dado la vuelta. No creáis que queda tan bonito, le he dado la vuelta y lo dejo enfriar. Mientras que enfría voy a hacer el glaseado. Para eso pongo media tableta de chocolate y le incorporo unos 4 cucharadas de Coca-Cola. Yo es que he usado cacitos. Y ahora lo pongo a derretir. Lo podéis hacer al baño María o como yo, en el microondas pero en descongelación. Y así ya está, así de fácil hago yo lo que es el glaseado. Este glaseado, que es muy rico por cierto, lo puedo poner directamente encima del bizcocho que he hecho, ¿veis? Escurra así un poco por las paredes si os gusta. Y es un bizcocho que ahora vais a ver queda súper jugoso. Muy bueno. Pero ahora vamos a hacer la decoración, lo vamos a hacer como un gravity. Un gravity es una tarta como antigravedad, también se llama antigravity, que lo que hace es poner un objeto encima de mi tarta, que parezca que está suspendido en el aire. Hay dos elementos típicos en el gravity. El primero es el más importante, que es lo que parece que arroja algo a la tarta, en este caso la bolsa de M&M's. Y el segundo, muy importante, es la manera en que lo arroja, en este caso lo va tirando los distintos M&M's. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso encontramos los dos elementos anteriores, como es la jarrita de leche y la leche cayéndose, y otro, tercero, que también hay que fijarse en son las salpicaduras cuando cae el elemento que está cayendo, en este caso la leche. Bueno, hay otro elemento también a considerar, que es cuando arrojo algo encima de la tarta, tengo que disimular esa zona con el total de la tarta para que el efecto sea más fuerte. Bueno, y ahora os voy a poner distintos ejemplos para que veáis otros tipos de tartas. Hay algunos súper chulos, pero todos tienen algo en común. Algo que está suspendido, algo que cae y cómo lo recoge eso que cae, ¿no? La imaginación es lo importante. Hay muchísimos ejemplos de gravity cakes en internet. Buscar en Google gravity cakes o anti-gravity cakes o antigravedad. Tortas antigravedad, fijaros este de los Minions, brutal. Incluso hay que en el mismo pastel hay varios, ¿veis? En este caso. Bueno, pero vamos a ir al nuestro, vamos a ver cómo se hace. Este es el nuestro y vamos a ver los elementos típicos para que luego podáis hacerlo con lo que queráis. Pues para hacerlo se necesitan unas pajitas de refresco. Yo voy a usar 2, pero con una os vale. No uso una recta porque me parece más incómodo y queda peor. Yo uso una de las que se dobla y luego la voy a cubrir con una recta, que es más fuerte, ¿eh? Entonces, para pegarlo, lo que hago es doblar la pajita y le pongo cola caliente en el extremo doblado. Y esto lo voy a meter dentro de lo que quiera. En mi caso es una lata de Coca-Cola, porque el pastel es de Coca-Cola. Pero si lo hacéis de M&M's, pues es la bolsita. O si lo hacéis en una jarrita de leche, pues es la jarrita. Ahora protejo esa pajita porque yo prefiero, porque esta pajita otra es más gorda y me va a venir mejor para taparla. Pero podéis haber dejado solo esa, ¿eh? Para taparla yo voy a usar nubes, marshmallows, malvaviscos, bombones. Esas nubes las voy a pegar a mi pajita. Ojo,
que un trozo de la pajita va a ir metido dentro del bizcocho y no necesito tapar hasta abajo. Tengo que dejar ese trozo para pincharlo ahora en el bizcocho. ¿Veis un poco cómo es esta estructura, no? Bueno, pues ahora solo tengo que pincharla en mi bizcocho. Antes de pincharla voy a hacer lo que os comentaba, hacer algo que me diferencie la zona donde se cae la Coca-Cola con el resto de la tarta. Para eso se me ha ocurrido poner azúcar glass, podría haberla tapado con fondant, pero ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas fáciles. Así que la tapo con azúcar glass y ahora separo un poco donde quiero que sea el centro donde cae la Coca-Cola. Una vez que he echado el azúcar glass, otra cosa que puedo hacer es quitarla de ese plato y ponerlo en el que va a ir definitivo. No lo pongo antes para que no se llene todo de azúcar. Bueno, pues ahora voy a pinchar mi Coca-Cola con la pajita en el centro o en un lado donde queráis. Bueno, pues allí vamos. Gamba, vaya, pues la he dejado muy mal porque la he dejado muy inclinada, hay que dejarla más recta. Ahora ya me funciona. Entonces, una vez que la dejo en el ángulo que quiero, he hecho un pequeño agujero, lo voy a tapar con nubes. Además voy a poner las nubes abajo para que parezca un poco las salpicaduras que decíamos. Y ahora no me queda más que ir tapando todo con el glaseado que tenía. Si veis que el glaseado se os ha quedado muy líquido, podéis hacerlo directamente con chocolate fundido, aunque luego se queda demasiado duro. Otra opción es engordar un poco el glaseado. Bueno, pues veis, voy con el dedo o con un pincelito tapando todo lo que son las nubes. Y donde veo que se han quedado unos huecos que quedan raros, como que ahí no cae nada, que queda el chorro cortado, el chorro de Coca-Cola, pues voy poniendo otros marshmallows y también los tapo, hasta que consigo la mancha de Coca-Cola que quiero. Y así de fácil es hacer un Gravity. Podéis hacerlo de todo lo que se os ocurra. Si se os ocurren cosas, mandárnoslo a Insta o a Twitter o a Facebook, donde queráis las fotos, que me encanta verlas, ¿eh? Para rematarlo mejor, yo le suelo poner abajo un lazo, porque recordad que había dado la vuelta al bizcocho, entonces para que no se vea un poco ahí fea la esquina, lo que hago es poner un lazo en la parte de abajo. Pues nada, yo os recomiendo que hagáis esta tarta en el cumpleaños de los niños o no niños, que les vais a dejar sorprendidos. Pues nos vemos en el siguiente tutorial la semana que viene. Buena semana a todos.